dia. Nós hoje vamos ter duas aulas sobre aspectos de direitos autorais no audiovisual no panorama internacional, começando hoje pela nossa colega Heidi Lung, da Divisão de Direitos de Autor, Setor de Direitos Autorais e Indústrias Criativas, uma querida, eu não conheço ninguém que não adore ela, não é assim gostar um pouquinho, não, todo mundo adora ela. Ela vai falar dos tratados da OMPS para a internet, né? WCT, WPPT e Pequim. E depois, na segunda metade da manhã, a gente vai ter o Oscar Soares, do Centro de Mediação e Arbitragem da OMP, que vai falar um pouco também do panorama internacional, resolução de controvérsias, né, no setor audiovisual. Então, não vou me estender muito, vou pedir que vocês, quem ainda não tiver no grupo de WhatsApp do curso, que entre, né? Eu vou pedir para a Silke colocar aqui o link. Nós temos dois grupos, um de avisos gerais, que não tem possibilidade de interação, e temos um grupo onde vocês podem se comunicar com os outros colegas do curso. E nós também temos um grupo de Telegram, que é um canal de Telegram do escritório da OMP no Brasil, que vocês podem aderir também para receber notificações gerais, assim, sobre outros cursos, vagas de emprego. Então, agora eu vou passar para a Heidi e vamos fazer aquele esquema, assim, quem tiver uma dúvida pode colocar no chat, se for muito urgente pode interromper, mas a gente prefere que não, e ela vai parar, assim, aos poucos, ao longo da apresentação também, para receber perguntas, tá? Sim. Então, Heidi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Isabela. Eu estou muito feliz, honrada em participar neste curso de verão. Acho que uma pessoa, Natália, deve fechar assim. No início da pandemia, você sabe, Isabela, no início da pandemia eu decidi estudar esta língua, o português. Mas após 18 meses, como pode ver, o progresso não é muito impressionante. É sim. Tá, mas eu continuo estudando 3 vezes por semana, sonhando, acima de tudo, que um dia eu vou fazer uma apresentação completa em português. Mas agora, para não ter o risco de fazer uma apresentação em portunhol, eu tenho as slides em português, mas eu vou aproveitar a interpretação gentilmente oferecida em minha língua nativa, o espanhol, ¿ok? Así que vuelvo y repito, muchas gracias por esta oportunidad que me da Isabela, que me da la oficina de Brasil, junto con los patrocinadores de este evento. Para mí es un placer el poder conversar con ustedes. Estoy impresionada de la cantidad de alumnos que están participando en este curso. Espero que estaré ya satisfecha de saber que al menos conocen un poco más de lo que pueden ser estos tratados internacionales, de los cuales les voy a hablar, que son los pilares fundamentales de la protección del derecho a autor a nivel internacional. Estos tratados de los cuales les voy a hablar son prácticamente los tratados más modernos que hay, modestia aparte, en materia de derecho a autor. No hay ningún otro instrumento internacional o cuerpo, conjunto de tratados internacionales que reglen sobre la materia. Estos son únicos, digamos, en su forma y en la materia que estos rigen. Yo comienzo ya por aclarar también que estos tratados, los tratados de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos, son los tratados, vamos a hablar hoy de 3 tratados, es decir, los tratados Internet de la OMPI del año 96 más el tratado de Beijing. Estos tratados no han sido ratificados por Brasil. Sin embargo, tienen una importancia fundamental y espero poderles transmitir en estos minutos que tenemos por delante un poco más de información sobre el tema. Yo comienzo por darles un marco general, es decir,
dónde estamos situados a nivel de ese conjunto de tratados internacionales que rige sobre el derecho a autor. En primer lugar, tenemos una convención que es la convención prácticamente madre en materia de derecho a autor, que se llama el Convenio de Berna. Es un convenio madre porque, primero porque es muy antiguo, pero segundo porque sienta las bases de toda la propiedad intelectual, toda la protección del derecho a autor alrededor del mundo. Hoy en día tenemos 179 países que forman parte de esta convención. Ya les digo, es muy antigua. De hecho, Brasil incluso fue en parte ya desde el año, creo que no, en 1922, es decir, de versiones antiguas de esta convención que luego fueron revisándose y, si no me equivoco, desde el año 75, Brasil, digamos, forma parte de lo que puede ser la Unión de Berna en función de el acta que tenemos más actualizada, que es la de París. Es decir, que Brasil es un país o contratante o es una parte contratante de este tratado desde hace mucho tiempo, pero incluso también ha adherido, digamos, al acta más actual que tenemos, más actualizada que tenemos, que data de los años 70, desde 1975. Y luego, esto es para el derecho de autor. Seguramente, Isabela, me has comentado que todos tienen un poco de conocimiento sobre el derecho de autor y los derechos conexos, y seguramente ustedes ya conocen la diferencia entre lo que es la protección del derecho de autor como tal, es decir, del creador, y la protección de los derechos conexos, es decir, de aquellos intermediarios entre la obra y el público, como pueden ser, por ejemplo, el derecho de los artistas, sea musicales o audiovisuales, el derecho de los productores de discos o de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Son los tres beneficiarios fundamentales de lo que son los derechos conexos. Y en el área de derechos conexos también tenemos una convención, también bastante antigua, de los años 60, que es la Convención de Roma. Esta convención, como les digo, rige sobre una materia distinta al derecho a autor, es sobre los derechos de los beneficiarios de derechos conexos. Y Brasil también forma parte de la familia de la Convención de Roma desde 1965. Esta convención tiene casi 100 miembros, son 96, si no me equivoco, hasta hoy, pero algo bien interesante con respecto al Convenio de Berna y a la Convención de Roma es que prácticamente todos los países de América Latina, al menos en la primera, en el caso del derecho a autor, toda América Latina forma parte contratante, o es parte contratante del Convenio de Berna, y de la Convención de Roma prácticamente es la misma situación con excepción de Cuba. Es el único país que no es parte contratante de la Convención de Roma. Brasil lo es, así que desde ya podemos decir Brasil tiene, digamos, las bases fundamentales de protección del derecho a autor y los derechos conexos. Luego tenemos los tratados de los cuales vamos a hablar, el WST y el WPPT, que son llamados o fueron llamados los tratados internos de la OMPI, adoptados en 1996, pero que entraron en vigor en el año 2002, y luego un tercer hermano menor, que prácticamente es gemelo, pero que nació años después, que es el Tratado de Beijing, que a mi entender es el tercer tratado de Internet de la OMPI. Ya vamos a estudiar un poco sobre el tema, pero son los tratados que nos ocupan hoy. Y una información adicional que les quería decir es que dentro del corpus de tratados hay otros tratados menores, digamos, de menor importancia en el sentido de que no otorgan derechos como tal, y no los vamos a mencionar hoy, pero quizás es importante que mencione yo el Tratado de Marrakech, porque es un tratado que es distinto a todos los que ustedes están viendo en los tres renglones anteriores en la lámina, porque el Tratado de Marrakech rige sobre la otra cara de la moneda, sobre las flexibilidades en derecho a autor, específicamente para personas con discapacidad visual. Lo menciono porque Brasil fue un protagonista fundamental
en lo que no solamente fue la adopción de este tratado, un paso más atrás, en lo que fue la proposición y el trabajo preparatorio para llegar a esta propuesta internacional, y ha sido motor fundamental en la promoción de este tratado, que hoy en día tiene 79 partes contratantes, pero que suma más de 100 partes, porque una de sus partes contratantes es la propia Unión Europea, y ya saben que deberíamos entonces de sumar 27 estados adicionales. Así que es un tratado que es de gran popularidad, diríamos el tratado más popular en la historia de la OMPI, incluso más allá de lo que puede ser la protección de la propiedad industrial, y prácticamente América Latina forma parte también de esta familia de Marrakech, con excepción de Cuba y de Colombia, que acaba ya de terminar su proceso de ratificación y solo falta que vengan a presentar el instrumento internacional. Pero bueno, vamos a volver a nuestro punto de hoy en día, que es el tercer renglón en esta lámina que les presento, el WST, WPPT y el Tratado de Beijing. Un poco para ubicarlos en el tiempo y en el espacio. La evolución de la protección del derecho a autor, a nivel, sobre todo a nivel internacional, ha estado siempre marcada por lo que puede ser la evolución de la tecnología. La tecnología va a pasos agigantados y detrás va la protección del derecho a autor, van los instrumentos internacionales. Obviamente yo creo que esa aceleración y esa brecha de distancia entre lo que puede ser el desarrollo de la tecnología y la protección actual es bastante visible, pero yo creo que esto ha existido también en tiempo atrás. Y lo vemos con la evolución de la tecnología, que de algunas de las dimensiones tecnológicas que les menciono en esta lámina, como puede ser la reprografía, la biotecnología, la radiodifusión, la creación del software. Todo esto vino un poco a asombrar la comunidad del derecho a autor y a, de alguna manera, considerar que en algún momento los instrumentos internacionales que existían, la letra de los tratados que en ese momento existía, por ejemplo, en el caso de Berna, podía resultar obsoleta para lo que ya la tecnología estaba cambiando en el mundo del derecho a autor. Entonces, si volvemos un poco a lo que les acabo de decir de los momentos de ratificación, o perdón, de adopción de estos tratados, pensemos, la Convención de Roma, por ejemplo, en el caso de los derechos conexos, se adoptó en 1961. Ustedes se pueden imaginar un poco, tomen una fotografía de lo que puede ser el estado de la tecnología en ese momento. Roma viene a regular una dinámica, digamos, de explotación de derechos conexos, de derechos de los artistas, de la producción de fonogramas, de las señales de radio y televisión de los años 60. Y asombrosamente, hoy en día, al menos por ejemplo, para lo que puede ser la radio y la televisión, Roma todavía sigue siendo, la Convención de Roma, sigue siendo la única convención internacional que rige materia de propiedad intelectual en la radio y en la televisión. Entonces, esta cuestión de obsolescencia es bastante notable, de allí que, bueno, en la OMPI venimos trabajando sobre una actualización sobre este tema. Pero bueno, volviendo un poco a lo que puede ser esta comparación entre la evolución de los tratados internacionales, pensemos ahora en la Convención de Berna. Les decía que la Convención de Berna es una convención muy antigua. Realmente la primera versión de la Convención de Berna es del siglo XIX y que posteriormente fue revisada, ¿verdad? Pero la última versión que nosotros tenemos de esta convención es de los años 70, del año 71. Que tenemos en Berna, prácticamente cuando ustedes leen ese tratado, tenemos una especie de fotografía de lo que puede ser la tecnología que rige para la explotación del derecho a autor en ese momento, en los años 70. De modo que podemos pensar que hoy en día, en el siglo XXI, muchos de los aspectos, aun y cuando forcemos un poco la interpretación del convenio de Berna, mucha de la letra del convenio de Berna nos puede resultar corta, un poco obsoleta para regir las cuestiones actuales en materia de derecho a autor. Y esta reflexión, digamos, ya comenzó desde los años 70
cuando se pensó que habían producciones o habían contenidos, habían nuevos desarrollos tecnológicos que ameritaban a lo mejor o que invitaban a poder actualizar, a poder revisar nuevamente las convenciones existentes, o al menos en el caso de Berna, hacer una nueva revisión. Es así como hasta los años 90 se produce aquí en la OMPI, junto con otras organizaciones internacionales como la UNESCO, desarrollan lo que pueden ser un trabajo de desarrollo dirigido, donde prácticamente dicen, bueno, vamos a hacer una ficción legal. Tenemos algo que se llama producción de programas de ordenador, tenemos algo que se llaman programas de computación. ¿Cómo podemos hacer para aplicar los instrumentos internacionales a esta nueva invención basada en la tecnología? De modo que es así como se crea una especie de ficción legal y se dice, bueno, vamos a considerar el software, los programas de ordenador, como obras literarias. Y así, el libro de Memorias de Obras Cubas, por ejemplo, va a tener la misma protección que puede tener un software. Es decir, se considera obra literaria. Y es una ficción que existe desde ese periodo de desarrollo dirigido, que lo ven ustedes aquí en la lámina, desde el 75 hasta el 90, y que cristaliza más adelante en los tratados de Internet. Y aun y cuando ya esa ficción legal existía, explícitamente los programas de ordenador comienzan a ser protegidos. Bueno, ya se reconoce en el TRIPS, y lo vamos a ver rápidamente, pero en el WST, por primera vez, que es un tratado administrado por la OMPI, se dice que los programas de ordenador están protegidos por el derecho de autor. Pero ya esa ficción legal existía desde hacía tiempo. Mencioné el caso de TRIPS y Isabela, es suficiente con que me digas no o sí, pero creo que los alumnos tienen conocimiento un poco de lo que puede ser la protección de propiedad intelectual relacionada con el comercio. Si no es el caso, rápidamente les digo que siglas que tienen aquí, que se llama TRIPS, que está desde el año 94, traduce o lo que puede ser las siglas del convenio de los ADPIC, que es el convenio sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es un instrumento vinculante para los países parte o miembros de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Brasil es parte, junto con muchos estados miembros, que son también estados miembros de la OMPI, de esta organización internacional. Y por lo tanto, en materia de comercio, este es el único instrumento, digamos, que puede regir en materia de propiedad intelectual, y que también lo menciono aquí porque muchos de los elementos que hoy en día encontramos en los tratados de Internet, como por ejemplo la protección del software, la protección de las bases de datos, fueron ya consolidadas en este acuerdo internacional de la Organización Mundial del Comercio, en este instrumento internacional o vinculante para los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Pero sin embargo, este TRIPS, este acuerdo de los ADPIC, se queda corto en materia de protección de aspectos relativos a Internet. Así que bueno, llegamos a los años 90 prácticamente, y se comienza a reflexionar aquí en la OMPI si hay que hacer una nueva revisión del convenio de Berna, si se podía hacer una especie de nueva versión del convenio de Berna de acuerdo a los distintos desarrollos tecnológicos que en esos momentos existían, y al final se llega a la decisión de que hay que hacer tratados totalmente independientes. No se va a hacer una nueva revisión de Berna, sino que lo que se hace es que se van a adoptar tratados independientes. Y después de muchas discusiones, de muchos años de trabajos de grupo, se consolida lo que puede ser la protección, el tratado de la OMPI sobre derecho a autor y el tratado de la OMPI sobre interpretación y fonogramas, el WST por sus siglas en inglés y el WPPT. De alguna manera, y esto lo vamos a ver más adelante, estos tratados son un plus de lo que ven más atrás. Es decir, Roma, Berna lo tienen allí, el plus, es decir, protección para Internet, equivalente más o menos, sería WST, WPPT. Y luego, como les decía, años después, nace el tercer hermano gemelo, que es el Tratado de Beijing.
y esto es más o menos la panorámica a nivel de desarrollos tecnológicos y desarrollos de instrumentos internacionales. Pero vamos a ver un poquito más, de manera más detallada, qué es lo que realmente hace estos tratados llamarlos Internet. ¿Por qué los llamaron en ese momento tratados Internet? Bueno, específicamente y modestia aparte, porque realmente son los únicos que regulan la materia relativa a lo que puede ser intercambios de contenidos en Internet. Tienen aquí 4 aristas, de alguna manera, que les menciono. Este es el centro fundamental de, digamos, de alguna manera, el tuétano de lo que pueden ser el WST, el WPPT y el Tratado de Beijing. En todos estos 3 tratados ustedes van a encontrar estos 4 elementos, son comunes, ¿ok? Y se denominan la agenda digital. El primero de ellos es el derecho de reproducción. ¿Y qué nos dice el derecho de reproducción? Bien, prácticamente lo que me dice es que, mire, usted, la copia que usted hacía en papel, ¿verdad? La copia física que usted tenía, prácticamente también va a tener en el ambiente digital el mismo tratamiento. Vamos a tener en el ambiente digital el mismo tratamiento. De alguna manera, el almacenamiento que usted haga, por ejemplo, en la memoria de un ordenador, de un teléfono móvil o de cualquier aparato electrónico que usted pueda tener de una obra, de un contenido protegido por derechos conexos, va a equivaler a una reproducción. Y obviamente tenemos ciertas flexibilidades al respecto, pero en principio ese derecho de reproducción físico que teníamos, que digamos años atrás podía ser incluso de manera manuscrita, hoy en día, a pesar de la tecnología digital, vamos a tener el principio va a ser el mismo. El derecho de copia existe incluso en el ambiente digital. El segundo elemento que ven desde el lado derecho de la diapositiva dice la puesta a disposición, que tenemos nosotros como derecho nuevo que rige un acto que no existía anteriormente. Pensemos en un ejemplo particular. La radio. Ustedes encienden la radio, ustedes encienden la televisión y ustedes ven en la televisión, digamos, pensemos en la televisión de los años 70. Hoy en día tenemos una televisión un poquito más interactiva y de allí que surja la necesidad de también ajustar cuestiones relativas a las señales de televisión o de radio. Pero en principio pensemos en esta radio tradicional y en esta televisión tradicional. Cuando nosotros encendemos la radio o encendemos el televisor, lo que encontramos es una transmisión de alguna manera de los contenidos de manera unidireccional. Usted va a ver allí el canal o el programa de televisión o va a escuchar la música que en ese momento están tocando en la radio o pasando en la televisión. Es decir, no hay un elemento interactivo. La interactividad no existe, digamos, en estos ejemplos tradicionales que les estoy dando. Pero ¿qué es lo que sucede con Internet? Internet nos da esta maravilla técnica de poder incluir esta interactividad y decidir el momento y el lugar en el cual nosotros tenemos acceso a los contenidos. Y esta interactividad determina entonces un acto que no estaba regulado en el Convenio de Berna. Nosotros no leemos ciertamente en el Convenio de Berna, ciertamente en la Convención de Roma, nada relativo a la interactividad. Entonces, este derecho es un derecho nuevo totalmente que aparece en los tratados de Internet, en el WST y en el WPPT en 1996 y luego se copia también en el Tratado de Beijing, que me dice, vamos a regular lo que es el acto de puesta a disposición. Es decir, cuando yo pongo a disposición para que el usuario pueda determinar el lugar y el momento en que tiene acceso a ese contenido, ¿verdad? Nosotros vamos a crear un nuevo derecho. Y es el caso de que, para aquellos que trabajan un poco más en el área jurídica, vamos a ver que el derecho de comunicación al público que existía en estos tratados anteriores, prácticamente va a formar parte de esta nueva puesta a disposición, ¿verdad? Cuando se trata de derechos de autor, ¿ok? Entonces, el derecho de puesta a disposición prácticamente va a ser una extensión del derecho de comunicación al público. Mientras que en el caso de los derechos conexos, la puesta a disposición van a ser
como un derecho aparte. Va a ser como un derecho, en ambos casos va a ser un derecho exclusivo, es decir, de autorizar o prohibir. Pero en el caso de los derechos conexos va a ser un derecho totalmente aparte. ¿Por qué? Me refiero un poco más a los detalles jurídicos. ¿Por qué sucede esto? Porque aquellos que conocen un poquito cómo funcionan los derechos conexos se dan cuenta que el derecho de comunicación al público y la radiodifusión en la Convención de Roma aparecen como un derecho de remuneración. Es decir, usted no pide autorización al artista o al productor de fonogramas, usted simplemente utiliza el contenido, pero tiene que pagar. O sea, no es un derecho exclusivo. Entonces, como la idea era crear este nuevo derecho para las utilizaciones interactivas que fuera realmente exclusivo, no podemos hacerlo como en el derecho de autor, como una extensión del derecho de comunicación al público. Tenemos que hacerlo como un derecho aparte totalmente, y de allí que esta diferencia a nivel de tratamiento es un poco de técnica legislativa. En el caso del derecho de autor es una extensión de la comunicación al público, en el caso de los derechos conexos es un derecho totalmente aparte, pero rigen la misma utilización, que es la puesta a disposición al público de los contenidos para que estos tengan acceso de manera en el momento y lugar que ellos elijan. El tercer elemento en esta lámina, que lo ven abajo al lado izquierdo, son las limitaciones y excepciones. Me estoy refiriendo a las flexibilidades. Es decir, si en el derecho tradicional nosotros tenemos, por ejemplo, el Convenio de Berna nos da amplias flexibilidades para que podamos tener, para que los países, digamos, determinen, por ejemplo, flexibilidades a nivel de educación, a nivel de cita, por ciertas utilizaciones, en general digamos, incluso para el entretenimiento, etc. Estas mismas flexibilidades tienen que existir en el ambiente digital. Nosotros no podemos cercenar, decir, vamos a extender el derecho a autor o los derechos conexos en el ambiente digital, pero no vamos a tener flexibilidades. No, no es así. Las flexibilidades siguen existiendo en el ambiente digital, pero tenemos que pensar en algo. Algunas que existen tienen que ser un poco moduladas. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de copia privada. Es decir, ustedes saben que en algunas legislaciones, nosotros, por ejemplo, cada vez que compramos un aparato electrónico que sea capaz de reproducir, compremos o tengamos acceso a una fotocopiadora, etc., a veces hay un emolumento que se paga a las sociedades de gestión colectiva por esta copia privada, ¿verdad? No podemos pensar que la copia privada tiene que tener el mismo tratamiento en el ambiente digital. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de copias físicas, a lo mejor hay un elemento de control mucho más presente. En el caso de la copia privada digital, pensemos, por ejemplo, con las reproducciones masivas que podemos hacer a nivel digital con ciertos aparatos, no podemos tener el mismo tratamiento ni puede ser la misma estructura, digamos, de consideraciones a nivel de pagos, tarifas, etc. Entonces, tiene que tener también un tratamiento distinto. Sin embargo, el principio puede existir. Es decir, pueden existir limitaciones y excepciones a nivel de copia privada digital, pero tienen que hacerse ciertos ajustes. Pero pensemos, por ejemplo, es el caso y está consolidado en el Tratado de Marrakech. Si existen excepciones en el ambiente físico, si yo puedo tener una copia de un libro para convertirla en braille, ¿verdad? Que es un formato accesible para las personas ciegas, ¿verdad? Significa que el principio tiene que también continuar en el ambiente digital. Entonces pensemos que hay copias accesibles también para ciegos desde el punto de vista digital que tienen que gozar de las mismas limitaciones y excepciones. Es decir, no hay ninguna diferencia y no podemos hacer prácticamente cambios radicales en lo que puede ser o de alguna manera decir que no pueden existir ciertas excepciones para personas con discapacidad visual. El principio de flexibilidad de la propiedad intelectual para usos por personas con discapacidad visual sigue existiendo en el ambiente físico y en el ambiente digital. Y luego, en la última parte, ven aquí, en la parte baja derecha, ven otras obligaciones. ¿Cuáles son estas otras obligaciones? Prácticamente son dos. Es decir, estos tratados, el Tratado de la OMPI, el WST, el WPPT y el Tratado de Beijing,
traen consigo ciertas obligaciones para los países que firman o que adoptan estos tratados. ¿Ok? ¿Y cuál es esta obligación? Bueno, la obligación es decir, si Brasil, por ejemplo, forma parte de estos tratados, asume estas obligaciones. Y la obligación es de dar una protección efectiva, adecuada, a lo que pueden ser las medidas técnicas de protección utilizadas para controlar el acceso, el uso de las obras, de los contenidos que circulan en Internet y que son propiedades de distintos titulares. Y por el otro lado, también esa protección efectiva, adecuada, también tiene que existir para lo que puede ser la información sobre gestión de derechos. Es decir, esta información que hoy en día acompaña a las obras, pensemos en una canción, en una película, cualquier contenido que puede circular en Internet que se pone a disposición, ¿verdad? Está acompañada por una información técnica, una información para su gestión, sobre todo en el ambiente digital. Es muy relevante esta información para las asociaciones de gestión colectiva, y entonces también los países tienen que establecer en sus leyes un sistema de protección con sanciones, podríamos decir, con ciertas medidas para garantizar que esta información sobre gestión de derechos y que estas medidas tecnológicas de protección sean protegidas. Entonces, este es el paquete que se denomina Agenda Digital. Seguramente en las presentaciones que ustedes van a tener a partir de mañana, porque veo que el programa es sumamente rico, pero y como está enfocado al aspecto audiovisual, seguramente ustedes van a escuchar muchas de estas cuestiones, sobre todo en la utilidad que pueden tener estos derechos que les acabo de mencionar, y sobre todo la importancia de que los países puedan implementar correctamente estas obligaciones. Interesante ver también, y no me quiero pronunciar de aspectos de orden nacional, porque ustedes también van a tener también presentaciones de expertos nacionales que conocen muchísimo mejor que yo la legislación de Brasil, pero a mi entender, la legislación nacional de Brasil se adapta bastante, en gran extensión, a lo que es estos tratados. Una cosa es distinta, es que Brasil no haya adoptado los tratados, pero que su legislación interna vaya en línea de lo que puede ser los contenidos de estos tratados, lo que está prescrito en estos tratados. Yo me pregunto si hay alguna pregunta al respecto o continuamos. Mi próxima lámina es una comparación entre lo que puede ser el convenio de Berna y los tratados, el primero de estos tratados, el WST, pero me pregunto si hay alguna pregunta de parte de los alumnos. No sé en estos momentos cuántos tenemos. Tenemos más de 100, wow. No chat todavía não há, mas se alguém quiser ter o microfone, fazer uma pergunta. Eu acho que não, acho que a gente pode... Bueno. Aqui. A Ana Paula pergunta se tem alguma previsão do Brasil fazer parte dos 3, Ana Paula? Sí. A ver, seguramente, Isabel, tú tienes más información de actualidad que yo, pero los rumores eran de que Brasil, si no me equivoco, desde el año pasado, no, antes de la pandemia, ya habían rumores de que Brasil estaba acelerando los trabajos, porque la consideración de adoptar los trabajos existe desde hace tiempo, pero a nuestro entender existían rumores de que había una aceleración sobre los trabajos. Obviamente se atraviesa la pandemia y yo me imagino que este trabajo se desacelera. Al final siento que el país está comprometido, nosotros sentimos que hay un interés sobre estos tratados, fundamentalmente por aquello que les menciono, ¿no? La ley es compatible sobre el tema, pero también por otros aspectos de orden nacional y de orden internacional, ¿no? Que ustedes ven tienen implicaciones en lo que puede ser el comercio, pero también de orden cultural, etc. Lo que les puedo decir es que cada país tiene su velocidad, sus prioridades, y desde aquí, desde la OMPI, lo entendemos. Hasta hace poco, por ejemplo, conversaba con una delegado de Noruega, un país europeo, no parte de la Unión Europea, pero europeo, que tiene su legislación totalmente
en línea con lo que son los tratados, pero tampoco ha adoptado los mismos. Entonces, tomo el ejemplo de Noruega, como también podría tomar el ejemplo de otros países. Mi país, por ejemplo, Venezuela, tampoco forma parte de estos tratados. Entonces, hoy en día el WCT cuenta con 110 Estados miembros y el WPPT con 109. Con el Tratado de Beijing, obviamente porque se adoptó mucho más tarde, son apenas 42 estados, pero esperamos que el ánimo continúe y que en algún momento, en el caso de Brasil, sea parte de esta gran familia de los tratados de Internet. Se você me permite, Reide, eu vou dar uma complementada. Uhum. O Brasil ele abriu uma pública em 2019, se eu não me engano. Eles têm essa intenção de renovar a lei, né, de modificar a lei de direitos autorais para, entre outras coisas, para que possa aderir aos tratados de internet e a Pequim. No vídeo que vocês viram da Glória Pires ontem, ela comenta alguma coisa que o Brasil já retificou, se eu não me engano, o Acordo de Pequim, mas ainda não aderiu, né? Ainda falta regulamentação. Isso está na linha, né? Inclusive a gente colaborou com o governo do Brasil na elaboração de uma estratégia nacional de propriedade intelectual, onde se menciona também essa intenção do Brasil de aderir aos tratados da ONU para a internet. Mas, como a própria Reide falou, a legislação brasileira está muito compatível com os tratados de internet. Eu acho que tem alguns pequenos pontos que talvez a Reide cubra que não são previstos, né, na lei de direitos autorais. Obrigada, Reide. Gracias a ti, Isabela. Así que bueno, el ánimo está allí y como en la OMPI los esperaremos con los brazos abiertos el día que vengan a depositar ese instrumento. Obviamente podríamos decir, bueno, pero a ver, si la legislación nacional está acorde, ¿cuál es la necesidad entonces? La necesidad existe en el hecho de que prácticamente si pensamos un poco en el derecho a autor, porque hay distintos criterios de protección, pero pensemos en un ejemplo totalmente simple. El criterio para proteger en materia de derecho a autor es el criterio de la nacionalidad, el criterio fundamental. Entonces, cuando un país, por ejemplo, adopta Berna, ¿no? El convenio de Berna, no solamente esto significa, porque podríamos pensar, entonces Brasil ahora tiene que, o X país, tiene que proteger a los autores nacionales. Licença. Perdão? É porque eu tinha feito uma pergunta se a legislação brasileira está de acordo com esses tratados, mas pelo que a Isabela falou, então, nós seguimos bem alinhados, apesar de não sermos signatários. Exactamente. É isso. Exactamente. Okay. Sí. Pero voy un poquito más allá, Ana, y bueno, y todos los alumnos, de decir que a lo mejor la reflexión es, bueno, pero si Brasil tiene la legislación acorde, ¿cuál es la necesidad entonces de ratificar? Y entonces explico, los tratados internacionales existen no para regular tu legislación nacional. Tú decides cómo tú regulas tu ley nacional. Cuando Brasil, por ejemplo, regula su ley nacional, regula en legislación de derecho a autor, digamos, lo que puede ser cómo va a ser el tratamiento del derecho a autor en su territorio. Cuando adopta un tratado internacional es prácticamente cómo es su relación con los demás países que forman parte de esa familia. Y tomaba el ejemplo de Berna. Cuando en el caso del derecho a autor, el criterio para proteger es el criterio de la nacionalidad. ¿Okay? Cuando un país decide adoptar, por ejemplo, el tratado, pensemos el convenio de Berna, no solamente el país se compromete a proteger las obras internacionales, las obras extranjeras de los países que forman parte de la Unión de Berna, pero también es una expresión de voluntad de ese país de decir, ustedes, en todos esos países de la Unión de Berna, ustedes tienen que protegerme a mis autores nacionales y a mis obras nacionales. Entonces, de alguna manera, yo creo que es un reflejo también de la voluntad política de que mis obras nacionales, las obras que están siendo explotadas en las redes digitales de autores brasileños, de producción brasileña, sean protegidas a nivel internacional. Entonces, prácticamente lo que quiero es que entiendan que
los tratados internacionales no es para regir tu legislación nacional. Obviamente tiene implicaciones de cómo tú vas a tratar a los autores, a los contenidos extranjeros, pero también tiene grandes implicaciones en lo que puede ser ese tratamiento recíproco, de que tus autores, de que tu cultura nacional sea protegida en otros, este acervo cultural sea protegido en el extranjero. Bueno, paso a lo que puede ser la comparación de el tratado, el primero de los tratados, es decir, decíamos, Convenio de Berna, es el convenio madre, la piedra fundamental, piedra angular en materia de derecho a autor para los autores. Ahora, ¿qué me trae de nuevo el WST? Bueno, ya acabamos de ver, y esto lo vamos a ver para todos los demás tratados. La agenda digital. Ya creo que tenemos claro que es la reproducción digital, derecho sacrosanto. El nuevo derecho que regula la puesta a disposición al público, es decir, ese derecho interactivo, nuevo también, ¿verdad? Las limitaciones y excepciones tienen que existir. Las obligaciones sobre medidas tecnológicas de protección, sobre información de gestión de derechos, tienen que existir. Esto es un común denominador en el WST, WPPT y Tratado de Beijing. Pero ¿qué más? ¿Qué más de nuevo nos trae el WST? Tenemos entonces, ya les mencionaba, la protección explícita del software. Les decía, los programas de ordenador explícitamente están protegidos ahora en el WST junto con las bases de datos. La compilación de datos, obviamente originales, están protegidas por el WST. Algo bien interesante, hago acá una acotación bien interesante a nivel histórico, porque en la OMPI tenemos una especie de incubadora, digamos, es un comité que se reúne normalmente 2 veces por año, que se denomina el Comité Permanente de Derecho a Autor y Derechos Conexos. Y en este comité, bueno, que viene trabajando desde después de la adopción de los tratados de Internet, hubo por mucho tiempo una propuesta que venía de la Unión Europea, porque ellos tienen una legislación particular sobre el tema, de protección de bases de datos, pero no originales. Es decir, podemos pensar que las bases de datos originales, pensemos en una compilación de contenido multimedia, etcétera, que tenga características de originalidad, está protegida, pero pensemos en muchas jurisdicciones una guía telefónica, que es la combinación de números de teléfono y nombres de personas. Esta compilación no está protegida como tal por derecho a autor. Pero en la Unión Europea existe una directiva que protege las bases de datos no originales. Y por mucho tiempo tuvimos esta propuesta a nivel internacional de poder establecer una protección adicional, y uno de los países que presentó de alguna manera preocupación al respecto fue Brasil. Aun y cuando esta legislación de protección de bases de datos no originales existe particularmente en la Unión Europea y en algunos países alrededor del mundo, a nivel internacional, no solamente digo Brasil, hubo otros países también que expresaron su preocupación de que esta protección internacional no era requerida o no era el momento adecuado de poder seguir trabajando sobre este tema, y por lo tanto desde el año, si no me equivoco, 2007, fue antes del 2010, ya el trabajo sobre estas bases de datos no originales paró en este comité permanente. Otro punto interesante de diferencia con respecto al Convenio de Berna es el término de protección. Seguramente ustedes saben que el término de protección general son 50 años, es decir, se protege la vida del autor por toda la vida del autor, más 50 años después de la muerte. Ese es el término general. Pero en el Convenio de Berna ustedes pueden leer que para la fotografía, las fotografías como tales no están protegidas sino por 25 años. Es un término especial que existe, y el WST incluye una protección similar al término general, que son 50 años, es decir, no distingue si es fotografía o no. Todas las obras de derecho de autor están protegidas por este término general de 50 años. Y otro aspecto importante es el derecho de distribución y alquiler, que no existía como tal en el Convenio de Berna. La distribución existe un poco para las obras cinematográficas, pero como tal, el derecho de distribución y de alquiler nace como un derecho nuevo en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor del 96. Y estos son, digamos, los cambios fundamentales a nivel, digamos, sustantivo
que nos trae este tratado de Internet. En el caso de... a ver, trato de... esto es derecho de autor. Ahora, ¿qué pasa con los derechos conexos? Tenemos Roma, ¿verdad? Del año 61. ¿Y qué me trae de nuevo WPPT? Y el Tratado de Beijing. Es decir, ¿qué me trae de nuevo en el 96 el WPPT? ¿Y qué me trae de nuevo el Tratado de Beijing en el 2012, que es el año de la aprobación? Bueno, ¿qué tenemos? Ya ustedes recuerdan, hace unos minutos hablé de el tercer beneficiario de los derechos conexos. Decía, tienen a los artistas musicales y audiovisuales, tienen los productores de fonogramas y tienen los organismos de radiodifusión. La gran diferencia es que WPT y el Tratado de Beijing actualizan los derechos de estos dos primeros beneficiarios, artistas y productores de fonogramas. Pero hay unos que se quedan atrás y son los los organismos de radio y televisión. Canales de televisión, canales de radio tienen solo la protección del año 61. No ha habido ninguna actualización de estos por ningún tratado de la OMPI, de allí que desde 1998, cuando comenzamos a trabajar en este comité permanente, esta incubadora de nuevos tratados internacionales, de nuevos estándares, venimos trabajando sobre una protección de estos derechos adaptada, digamos, a la tecnología digital. Así que este es una de las grandes diferencias. ¿Y qué nos trae de nuevo estos tratados? Ya les decía yo, la agenda digital, el reconocimiento de los derechos morales, sumamente importante. Ustedes conocen seguramente que existen derechos económicos, pero todos tienen naturaleza económica. Pero en el derecho a autor distinguimos entre lo que pueden ser los derechos económicos, como el derecho de reproducción, comunicación al público, la traducción, etcétera, y los derechos morales, que son los derechos, por ejemplo, como los derechos de paternidad, es decir, a que se me reconozca que yo soy el autor de una obra, o que yo puedo oponerme a que me mutilen, me cambien la obra, que pueda, de tal manera que pueda afectar mi honor o reputación. Esos son los derechos morales. En este caso, estos existen para los autores, pero los artistas, es decir, en la Convención de Roma del año 60, se crean derechos económicos, pero no existen derechos morales. Es decir, los artistas no tienen derecho de paternidad ni derecho de integridad. No pueden oponerse, según la Convención de Roma, a esta mutilación o a ser reconocidos como artistas de una canción o de cualquier interpretación o ejecución. Entonces, por primera vez, estos tratados internacionales reconocen también los derechos morales para los artistas. Un gran logro de estos tratados. También el reconocimiento de un derecho de comunicación y radiodifusión, que existe ya en la Convención de Roma en el año 61, pero que de alguna manera se refuerza. ¿Por qué? Porque, y esto va para los abogados especialmente, cuando ustedes leen la Convención de Roma, si se dan cuenta, en el artículo 12 me dice, usted puede reconocer el derecho de radiodifusión y comunicación al público, ¿verdad? Y reconocer una remuneración para el artista o para el productor de fonograma o para ambos. Es decir, alguno de los dos puede quedar por fuera y está perfectamente válido. Ahora, estos tratados, al menos en el caso del WPPT, reconoce que debe ser, tanto para el artista como el productor de fonogramas. Ya vamos a ver rápidamente que hay una diferencia entre el tratamiento del derecho de comunicación al público y la radiodifusión en el WPPT con respecto al Tratado de Beijing. Y sobre todo, como este curso de verano está muy enfocado al aspecto audiovisual, seguramente ustedes van a tener, he visto en el programa que ustedes van a tener un trabajo o una presentación un poco más detallada de aspectos de gestión colectiva, pero es muy importante que noten esta diferencia que trae estos tratados, el Tratado de Beijing con respecto digamos, a situaciones anteriores en materia de comunicación al público y radiodifusión. Término de protección. El término de protección tradicionalmente era de 20 años. En la Convención de Roma se dan cuenta que hay un término de protección general de 20 años y que prácticamente con los tratados de Internet sube a el mismo término de protección dado por el derecho de autor, que son 50 años. Entonces ahora, según los tratados de Internet y el Tratado de Beijing,
tenemos una protección general que es de 50 años, que se cuenta de manera distinta. En el caso del derecho a autor, desde el momento de la muerte del autor, como término general. En el caso del derecho, de los derechos conexos, dependiendo de cuándo se fije la obra, por ejemplo, en el fonograma, cuando se produzca la interpretación, ejecución, etc. Hay distintas maneras de contar, pero el término general como tal son 50 años. Y al final también tenemos el derecho de distribución y de alquiler, que también no existía anteriormente, y como en el caso del derecho de autor, también nace para los derechos conexos, se reconoce en estos tratados. Pero yo quería mencionarles la diferencia entre el WPPT y el Tratado de Beijing. Es decir, ¿qué diferencia hay entre, tenemos para el derecho a autor tenemos el WCT, para los derechos conexos tenemos dos tratados, WPPT y el Tratado de Beijing. Pero ¿qué diferencia hay entre estos dos hermanos gemelos? Es decir, ambos tratan de los derechos conexos, pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, fundamentalmente, ya lo sabemos, el WPPT rige para lo que pueden ser fundamentalmente las interpretaciones, ejecuciones musicales, sonoras, y el Tratado de Beijing para las interpretaciones, ejecuciones audiovisuales. Aun y cuando ambos rigen la materia de Internet y ambos tratan la protección de los artistas, y en el caso del WPT también los productores de fonogramas, ambos trabajan en función de lo que pueden ser las producciones las explotaciones interactivas, etc. Tienen algunas variantes. Hay algunas variantes entre estos tratados. ¿Y cuáles son, de alguna manera, las variantes? Bueno, las listo aquí en la lámina y voy a tratar de al menos resaltar los puntos interesantes. Si ustedes comparan, por ejemplo, ponen un tratado al lado del otro, ya les digo, tienen comunes denominadores, como puede ser la agenda digital, las limitaciones, excepciones, las obligaciones, pero por ejemplo se dan cuenta que el preámbulo, en el caso del Tratado de Beijing, varía un poco porque, entre otras cosas, se toma en cuenta algo que nació en el año 2007 en la OMPI, que se denomina la Agenda para el Desarrollo. Entonces se hace énfasis que la Agenda para el Desarrollo debe tenerse en cuenta cuando se implemente este tratado. Las definiciones cambian en el caso de los artistas, no en gran medida, pero hay una pequeña variante en la definición, pero por ejemplo en ambos se trata o se protegen a los artistas del folclore, de las expresiones culturales tradicionales. La relación también con otros instrumentos varía, no de manera considerable, pero algo muy, muy interesante, y por eso lo subrayo allí, es la transferencia de derechos. Cuando ustedes miran los tratados de derecho a autor en general, no existe nada relativo a la transferencia de derechos. Es decir, cómo yo licencio o cómo yo vendo mis derechos, esto es problema de la ley nacional. Es decir, en ningún tratado internacional ustedes van a ver cómo se debe regir la venta de los derechos, cómo yo puedo autorizar, dar una licencia con respecto a la obra sobre la cual yo soy, o de la cual yo soy titular, etc. La transferencia de derechos, como es un aspecto contractual, los contratos los rigen las partes. Y si nosotros tenemos alguna legislación al respecto, va a ser una legislación nacional. De allí que la legislación de Brasil puede tener reglamentos, puede tener ciertas disposiciones a nivel contractual que rijan las relaciones contractuales que no existen en otro país. Esto va muchísimo más allá de lo que pueden ser el espíritu de los tratados internacionales. Aun y cuando se reconocen los derechos a nivel internacional, la manera en que estos se transfieren depende de la ley nacional. Pero sucede que el Tratado de Beijing, y a lo mejor esta fue una de las razones por las cuales se tardó tanto tiempo en adoptar este tratado después del 96, cuando se nace el WPPT, es decir, se rigen las relaciones de los artistas musicales, pero se deja de lado las audiovisuales. Una de las razones fue esta, la diferencia del tratamiento de la transferencia de derechos a nivel internacional. Y fundamentalmente en aquel momento, cuando se efectúa la primera negociación, que fue en el año 2000,
la primera negociación internacional para establecer un tratado sobre las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, hubo una especie de choque, podríamos decir, de lo que puede ser la tradición un poco continental, que es la que puede seguir Brasil, pueden seguir los países europeos, etcétera, de decir, bueno, yo protejo a mi artista y le concedo ciertos derechos, y el productor también tiene ciertos derechos desde el punto de vista del productor audiovisual, estoy hablando, ¿no? En otros países, en otras jurisdicciones, como por ejemplo en Estados Unidos, prácticamente yo tengo a los artistas, tengo a los actores, a las actrices, que tienen ciertos derechos que normalmente están reconocidos por negociaciones, por contratos colectivos, pero que prácticamente la figura sacrosanta y todos los derechos caen en la cabeza del productor. Y de allí que, por ejemplo, tengamos una industria como la de Hollywood y todo, que prácticamente está estructurada o ha crecido en función de este mecanismo totalmente distinto al que podemos encontrar en los países de tradición continental. Pero bueno, esto es un aspecto histórico. La cuestión es que cuando ustedes leen el Tratado de Beijing, se encuentran una cláusula, una disposición que no existe en el WPPT, ni existe en ningún otro tratado internacional. Cuando tengan tiempo, después de esta presentación, van a mirar el artículo 12 del Tratado de Beijing, y lo van a leer allí, que trata de las transferencias de derechos. Al final, este tratado es muy discrecional, perdón, esta disposición del artículo 12 es muy discrecional. Me dice, los países pueden establecer una remuneración para los artistas cuando se transfieren los derechos. Los países pueden pedir que esta transferencia de derechos deba ser de manera escrita. Todo es pueden. Es discrecional, no es que los países deben. De modo que si quitamos esa disposición del tratado, a lo mejor tenemos el mismo resultado. Pero fue el ánimo de los países que negociaron este instrumento internacional de poder al menos colocar esta referencia a lo que puede ser la transferencia de derechos. Ya les digo, ¿sí? Tenemos como que 3 preguntas. ¿Quieres parar perfecto, por perfecto. ahora? Así yo puedo beber agua un poquito y ustedes hacen las preguntas. Claro, claro. Então, las lees tú o las... A Patrícia Seráfico, eu leio. Sim. Eu posso ler? Sim. Sim? Então, a Patrícia Seráfico pergunta se a adoção é mais para uma relação de reciprocidade entre os países, certo? Exactamente, es decir, existe la reciprocidad entre los países, pero yo iría un poquito más allá porque los tratados en general, Isabel, y no recuerdo quién hizo la pregunta, pero en todo caso para la persona que lo hace, los tratados internacionales fundamentalmente parten del principio que se denomina trato nacional, es decir, yo te tengo que dar ahí el trato y de protección mínima de alguna manera, es decir, yo te tengo que dar el trato que acordamos en este instrumento internacional, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, doy en mi país 70 años, ¿verdad?, de protección, realmente yo me comprometo contigo a darte 50, ¿ok? Porque es el mínimo en este tratado internacional, ¿ok? Independientemente de que yo ofrezca nacionalmente 70. Pero en muchos países es el caso de que se va un poco más allá de ese trato nacional y se habla de la reciprocidad, es decir, yo te reconozco a ti estos 70 si tú a mí me reconoces los 70. Por ejemplo, estamos hablando del caso del trato del término de protección, pero también podríamos pensar en el caso del Tratado de Beijing, todavía no hemos llegado, pero casi estoy a punto de llegar. Si se dan cuenta allí en la lámina, tienen allí algo subrayado al final que se llama los derechos de comunicación y radiodifusión, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en el Tratado de Beijing tenemos un menú que me dice, ok, si un país adhiere al tratado, en principio reconoce que va a otorgar un derecho de comunicación al público y de radiodifusión, un derecho exclusivo, ¿ok? Si se queda callado, si solamente deposita y ya. Pero esa disposición, que es el artículo 11, es una especie de menú y me dice, pero también puedes reconocer más bien una remuneración, o puedes decir, mira, exclusivo y también de remuneración, ¿ok? O puedo decir, mira, ¿sabes qué? No reconozco este derecho de comunicación al público, hago una reserva porque este artículo 11 sobre este derecho, ya les digo, es un menú
y es bastante flexible, y los países pueden cerrar la puerta y decir, no, yo adhiero al Tratado de Beijing, pero yo no reconozco ningún derecho, sea de exclusivo, sea de remuneración, de comunicación al público y radiodifusión. Un ejemplo de ello es China. China ratificó este tratado, presentó el instrumento de ratificación, pero hizo una reserva y dijo, yo no reconozco el derecho de comunicación y radiodifusión. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Significa, porque este tratado estamos hablando de que lo ven allí en el punto de conexión, pero bueno, nos estamos adelantando un poco, pero hablo del ejemplo. El Tratado de Beijing funciona en función de la nacionalidad. Es decir, yo protejo a tus actores y artistas o a tus artistas audiovisuales, ¿verdad? Si tú proteges a los míos, es decir, estamos hablando de la nacionalidad. Si, por ejemplo, Brasil llega a ratificar este tratado, sería mis artistas audiovisuales brasileños van a estar protegidos en la familia de Beijing, en los países partes contratantes de Beijing. Pero ¿qué sucede con China? Si imagínate que Brasil diga, bueno, yo lo reconozco y reconozco que hay un derecho de comunicación y radiodifusión. Yo reconozco que hay un derecho exclusivo de comunicación y radiodifusión. Como China ha cerrado la puerta y ha dicho, no, yo no reconozco hago uso de este artículo 11 y no reconozco este derecho, China no puede venir, es decir, no se puede invocar, digamos, de alguna manera, la protección de este derecho de comunicación al público y radiodifusión para los artistas audiovisuales chinos, ¿verdad? Porque China ha hecho esa reserva. Entonces, este derecho en específico está sujeto a la reciprocidad, es decir, yo te protejo a ti si tú me proteges a mí. Artistas chinos, ustedes van a tener toda la protección mínima, todos estos derechos que estamos reconociendo por el trato nacional y la protección mínima, pero con respecto a este derecho específico, estamos hablando de la reciprocidad. Así que no sé si lo explico muy bien o queda claro, pero el principio en general, no solamente del Tratado de Beijing, de los tratados de derecho a autor en general y de tratados de derechos conexos, prácticamente parte del principio del trato nacional y la protección mínima. Y yo aplico reciprocidad en ciertos casos. No estamos hablando de temas tan específicos y estamos hablando más del audiovisual, pero si me puedo referir a un tratado que existe en Brasil, que es para los artistas visuales. Los artistas visuales, pintores, por ejemplo, escultores, tienen un derecho que se llama el droit de suite, el derecho de seguimiento. Cada vez que, por ejemplo, yo vendo una pintura en una subasta, yo como pintora, como autora de esa obra de arte, yo tengo un derecho que se llama el droit de suite para recibir un porcentaje del producto de esa venta que se ha hecho. Ok, ese derecho, ese droit de suite, está reconocido en el Convenio de Berna, pero está sometido a lo que se llama la reciprocidad. Es decir, aun y cuando puede reconocerse a nivel internacional, Brasil es un país que lo reconoce y lo legisla incluso a nivel nacional, pero una persona, un artista internacional, un artista de la familia de Berna, imagínense un artista, no sé, de X país, Indonesia, donde no se reconozca el derecho de seguimiento, el derecho del droit de suite, de los derechos de los artistas audiovisuales, perdón, de los artistas visuales, no puede pedir que Brasil le reconozca ese derecho porque en su legislación no existe. Ese es un derecho específico que está sometido a la reciprocidad. Espero haber sido clara al respecto, pero si no, estoy contenta de dedicar unos minutos después del cierre de la presentación a atornillar un poquito más este tema. ¿Okay? Quiero que quede claro que la reciprocidad es una especie de la excepción. En principio, el tratamiento nacional y la protección mínima son los principios bases fundamentales del funcionamiento de estos tratados. Les hablaba allí de las medidas tecnológicas. También hay una pequeña diferencia porque cuando leen la letra de estas medidas tecnológicas, que son una de las obligaciones de los tratados Internet y del Tratado de Beijing, se dan cuenta que sí, los países están obligados a establecer medidas efectivas y una protección adecuada, mejor dicho, a las medidas tecnológicas de protección y a la información sobre gestión de derechos. Pero si ustedes leen la disposición en el Tratado de Beijing, hay una especie de matiz y dice, sí,
pero en función del equilibrio con las limitaciones y excepciones. Es un poquito para decir, sí, tenemos que reconocer la protección de Internet, en Internet, de esas obligaciones, de las medidas técnicas de protección, información sobre gestión de derechos, pero siempre tenemos que tener en cuenta también las limitaciones y excepciones que tienen que existir. Una especie de matiz, yo creo que un poco también obedeciendo a lo que puede ser la evolución del tiempo y de esta agenda sobre limitaciones y excepciones a nivel internacional que existe desde el 2004 a nivel internacional, al menos aquí en la OMPI. Ustedes ven allí también algo que se llama el punto de conexión. El punto de conexión prácticamente es lo que puede ser, se llama los criterios de protección, prácticamente. Es decir, ¿cómo yo voy a proteger a los beneficiarios de estos tratados? Allí hay una gran diferencia y a lo mejor a futuro, a lo mejor hay una especie de distorsión que se está creando a nivel internacional, pero bueno, ¿quién ha dicho que la vida es perfecta? En el caso del WPPT, cuando ustedes miran quién va a ser protegido, es decir, estamos reconociendo la protección, pero si ustedes miran el WPPT y leen el WPPT, prácticamente el WPPT me dice, si usted quiere determinar quién está protegido por el WPPT, mire la Convención de Roma. Entonces nos tenemos que ir a leer la Convención de Roma y me dice los criterios. Entonces, por ejemplo, vamos a proteger en función del país donde el fonograma, por ejemplo, ha sido grabado o la interpretación o ejecución musical ha sido fijada. Es decir, la fijación o la publicación son los criterios de protección. Es decir, no estamos hablando de la nacionalidad del artista, estamos hablando prácticamente de la industria, más que todo. Es decir, ¿dónde estoy fijando o dónde estoy publicando el fonograma? ¿Ok? Cuando leemos el Tratado de Beijing, y estamos hablando de artistas, pero unos son musicales y otros audiovisuales. En el caso del Tratado de Beijing, tenemos que el criterio no me dice váyase a la Convención de Roma. El criterio es prácticamente el mismo que encontramos en el Convenio de Berna, que es la nacionalidad. Entonces, una gran diferencia entre estos dos tratados, que aun y cuando rigen el destino de los artistas, de alguna manera la realidad jurídica de los artistas a nivel de propiedad intelectual, uno me dice es, mira, tú si eres del musical, tienes que mirar dónde se fijó tu interpretación, dónde se publicó tu fonograma. Si eres audiovisual, tienes que ver es la nacionalidad del artista. De allí que de alguna manera intereses un poquito más de protección, de cultura nacional, etcétera, tienen muchísimo más peso en lo que puede ser la producción, o perdón, la promoción del Tratado de Beijing, aun y cuando, ya les digo, son tratados que tienen gran importancia en general a nivel cultural y de protección de todo el acervo nacional, artístico de una nación. En cuanto al tratamiento nacional, bueno, ya lo hablamos un poco de lo que puede ser la reciprocidad, etcétera, pero yo creo que algo muy, muy importante, y quiero hacer nuevamente énfasis, y es una gran diferencia entre el WPPT y el Tratado de Beijing, es que los derechos de comunicación y radiodifusión, es decir, cuando yo ratifico el WPPT, prácticamente el derecho que estoy reconociendo sin hacer reservas, porque también está sometido a reservas. Si ustedes leen el artículo 15 del WPPT, ustedes lo que ven es que tenemos un derecho de remuneración, es decir, no es exclusivo. Yo estoy reconociendo en principio es un derecho de remuneración para el artista musical y para el productor de fonogramas, ¿ok? Es un derecho de remuneración. Yo no pido autorización, yo simplemente utilizo esta pieza musical, como es lo mismo que estamos haciendo lo mismo que vemos en la Convención de Roma, el mismo tratamiento, lo único que la remuneración está asegurada tanto para el artista como para el productor de fonograma, cosa que en la Convención de Roma, digamos, de alguna manera está matizada porque me dice que puede ser para uno y para el otro, y perfectamente estoy acorde con la convención. Ahora se aseguran que estos dos beneficiarios del WPPT puedan tener esa remuneración si existe. Hay países que no reconocen y hacen reserva de este derecho a remuneración y no reconocen este derecho. Hasta hace poco, por ejemplo, Costa Rica era un país que, si estamos hablando de América Latina, es un país que no reconocía este derecho. Había hecho reservas tanto en el artículo 12 de la Convención de Roma como el WPPT.
pero luego hace casi un par de años, Costa Rica, no, hace un año, ya estoy un poco perdida con la pandemia, así que en todo caso ya Costa Rica eliminó esta reserva y reconoce el derecho de remuneración para el artista y para el productor de fonogramas. En el caso del Tratado de Beijing, el derecho del cual estamos hablando, de comunicación al público y radiodifusión, no nace como un derecho de remuneración. En principio es un derecho exclusivo y usted puede hacer una reserva y decir, en general, en realidad yo lo voy a hacer es un derecho, voy a reconocer un derecho de remuneración, o como les digo, puede incluso decir, cierro la puerta y no reconozco este derecho. Un ejemplo, si lo puedo tomar en América Latina, tenemos Chile. Chile vino a la OMPI y ratificó el Tratado de Beijing, pero no hizo ninguna reserva. Entonces, desde el punto de vista internacional es un derecho exclusivo. Digamos, Chile reconoce un derecho exclusivo, pero en su legislación nacional ha legislado de que reconoce un derecho de remuneración y obviamente, digamos, Chile es uno de los países que tiene un ejemplo de gestión colectiva para los artistas en el audiovisual y prácticamente tiene un sistema de gestión colectiva bien establecido y estoy segura de que ustedes el día de mañana o pasado mañana, no recuerdo muy bien, van a tener una charla sobre este tema y el manejo de la explotación de estos derechos. Y finalmente, para terminar esta perorata de la aplicación en el tiempo, también esto es un aspecto no de menor importancia, pero bueno, es importante. Tiene algo de importancia y de relevancia para la aplicación de este derecho, porque cuando usted ratifica el Tratado de Beijing, si un país viene a ratificar el Tratado de Beijing, puede decidir que va a aplicar solamente en el momento en que entra en vigor. Puede determinar el momento realmente en que el tratado y las interpretaciones y ejecuciones que existan en ese momento, si estas están regidas o no por el WPPT, por el Tratado de Beijing. Es decir, que no puede existir, un país puede decir que no existe un efecto retroactivo al respecto. Y esta, de alguna manera, maleabilidad, flexibilidad en la aplicación en el tiempo es bastante particular también del Tratado de Beijing. A ver, yo no siento que tenga un gran peso, pero es importante mencionarlo en función de la comparación con el WPPT. Así que yo creo que a grandes rasgos esta es la gran diferencia. Es una pastillita que les he dado. Simplemente yo quiero culminar mi presentación. Creo que nos quedan unos minutos para poder hacer algún intercambio. Quiero darles un panorama de lo que tenemos como en América Latina. Podría haberles presentado un panorama alrededor del mundo, pero ya les digo a nivel de números, WCT y WPPT tienen más de 100 países, 110 para el WCT, 109 para el WPPT, países miembros, parte contratante de estos tratados. Y los que ven ustedes en azul, en América Latina, son los países que no forman parte todavía, digamos, ainda, de estos tratados de Internet. Cuba, Venezuela, Brasil y Bolivia. Son los 4 países. Sin embargo, ya les digo, es el caso de Brasil, que tiene su legislación bastante acorde con estos tratados. Y luego el Tratado de Beijing. Lo hago al revés porque es un tratado que relativamente, bueno, fue ratificado en el 2012, pero apenas entró en vigor el año pasado. Así que tomó un tiempo para alcanzar las 30 ratificaciones y hoy en día son 6 países los que forman parte de este tratado. Pero tenemos también el caso de que muchas de las legislaciones latinoamericanas son compatibles y podría decir yo desde hace mucho tiempo y bastante generosas con los artistas audiovisuales. Entonces tenemos un caso bastante particular de que a lo mejor falta un poco de, son muchos factores, pero a lo mejor un poco de voluntad política de poder dar un paso adelante y decir, bueno, ya protejo a nivel nacional, yo voy a ir a nivel internacional a ratificar este tratado. Casualmente en el día de hoy, 3 de agosto, si no me equivoco, entra en vigor en Ecuador, porque el proceso la ratificación, de acuerdo a estos tratados, puede tener lugar en un determinado día, pero son 3 meses después
que del depósito de instrumento de ratificación ante la OMPI que cuenta la entrada en vigor. Así que, si no me equivoco, sí, hoy 3 de agosto entra en vigor en Ecuador. Así que felicitaciones, Ecuador, por este nuevo logro de protección de los artistas audiovisuales de este lindo país. Yo creo que ya, ahora sí, tenemos que dar paso a los comentarios. Y me disculpa la perorata. Yo espero que al menos el nivel, no sé si yo creo que tiene un test in y test out, ¿no? En este curso. Pero en todo caso, espero sinceramente que haber podido tener o puedo tener la dicha de decir que conocen un poquito más de estos tratados tan interesantes y tan relevantes para la comunidad de derecho de autor de Brasil. Muchísimas gracias. Obrigada. Obrigada a você, Heidi. Muito interessante. Temos muitas perguntas. Posso fazer uma pergunta? Eu vou ler aqui 3 perguntas que foram feitas. Fábio, Nádia e Fernanda. Depois eu passo para a Gabriela e para as que abriram que levantaram a mão. E depois eu volto para as perguntas no chat, tá? Então, 2 perguntas, a da Nádia e a do Fábio, são interconectadas. O Fábio pergunta: artistas de dublagem, ou seja, que trabalham nas versões das obras para outros países, possuem algum direito? Se incluem nos direitos conexos? E a Nádia pergunta se as traduções de livros têm direitos de autor ou se têm direitos conexos. Eu acho que dá para responder essas 2 juntas. A lo mejor te voy a pedir ayuda para la primera pregunta, pero atiendo desde ya la segunda, la de Anaya, es si las traducciones están cubiertas por los derechos de autor o los derechos conexos. Obviamente estamos hablando de traducciones de obras, ¿ah? Entonces estamos hablando de traducciones de obras, las obras están protegidas por derecho de autor. Por lo tanto, la protección del derecho de traducción está contenida en el convenio de Berna. La vemos en el convenio de Berna porque es una protección del derecho de autor. Y obviamente tiene sus variantes, ¿eh? En el caso bien interesante que se hace esa pregunta, porque, entre otras cosas, y esto es un ejemplo de lo que puede ser lo obsoleto que hace la tecnología, algunas explotaciones o algunos derechos, mejor dicho, sobre ciertas explotaciones, y es que en el convenio de Berna ustedes pueden ver que hay un apéndice, un anexo, que se agregó en el año 71, casualmente, para los países en desarrollo, que me dice que yo puedo establecer ciertas licencias no voluntarias, ¿verdad? O licencias obligatorias para efectos de reproducción y traducción, en el caso, por ejemplo, de educación, de usos de educación o de investigación. Reproducción y traducción. Pero cuando nosotros leemos el mecanismo que se instituyó en el año 71 con este nuevo sistema de licencias obligatorias para países en desarrollo, prácticamente vemos que se queda obsoleto. Es decir, la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente la letra de ese apéndice, de ese anexo del convenio de Berna, no da para más, para estirarlo y decir, vamos a aplicarlo en el ambiente digital. Es una lástima y es una necesidad a lo mejor que observamos cuando escuchamos la discusión de ciertas flexibilidades, sobre todo en el ambiente para usos de educación y en general para actividades de instituciones que protegen el acervo cultural, como pueden ser los museos, las bibliotecas, los archivos, etc. Pero bien, esto hace el derecho de autor bastante dinámico. A lo mejor, Isabela, te voy a pedir otra vez ayuda porque no escuché muy bien la pregunta número 1. Los artistas de doblaje, los que trabajan en versiones de obras en un sitio, por los canadienses para las obras francesas, ¿se benefician con algún derecho? Claro. De hecho, el año pasado hice una presentación, tuve la dicha de poder hacer una presentación para artistas de doblaje, y en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, tienen una comunidad muy consolidada de artistas de doblaje. Así que sí, los artistas en general del audiovisual, pero en específico de los artistas del doblaje, se benefician a través del reconocimiento de los derechos del tratado, equivalentes al tratado de
de Beijing, e incluso hay jurisprudencia al respecto. Así que es sumamente interesante ver el espectro, el alcance que puede tener este tratado incluso para los artistas de este rubro. Sí, sí, es muy importante, sobre todo para estos, ¿no?, que están en un ámbito internacional. La pregunta de Fernanda es, bueno, los tratados de la OMPI para la Internet hablan bastante de los derechos de la gente, de los autores y de los titulares de los derechos vecinos, como derecho de comunicación, de distribución, de remuneración y de reproducción. Pero estamos en un punto en que el mismo objeto del derecho de autor pasa a cuestionarse, sobre todo en su aspecto de originalidad. Podemos pensar en las obras creadas por inteligencia artificial como las recreaciones de otras obras hechas en redes sociales. Así, ¿hay algún estudio o movimiento para la adopción de un tratado que enfoque en el concepto de la obra en el ambiente digital, en el entorno digital? Sumamente interesante. Hago una pregunta, a ver, porque a lo mejor estoy confundida, pero vi que van a tener una presentación sobre inteligencia artificial, ¿o no? Sí, ¿Sí? sí, sí, Ah, bien. sí. Así que bueno, no me voy a adelantar a la sorpresa que puedan ustedes tener, pero al menos voy modestamente a hablar un poco rápidamente de lo que estamos haciendo aquí en la OMPI. Es cierto, esta cuestión de la inteligencia artificial está presente en todas las áreas de la propiedad intelectual y obviamente el derecho a autor no escapa a ello. Existen varios movimientos y yo podría decir que hay uno que dice, por ejemplo, que a lo mejor se debería crear una protección sui generis, una protección bastante particular a lo que pueden ser no solamente las obras protegidas, las obras creadas con la utilización de inteligencia artificial, pero también podríamos hablar de, digamos, la explotación, una protección especial cuando la explotación en general de la obra del derecho, protegida por derecho de autor está influida por la inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de varios aspectos. Estamos hablando no solamente de la creación, es decir, bueno, ustedes seguramente han tenido acceso a todas estas herramientas. Existe hoy en día muchísimas herramientas que generan o que crean música, por ejemplo, con mecanismos de inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces decimos, bueno, la creación como tal, sí, hasta dónde llega la intervención humana y hasta dónde llega la intervención de la máquina y en general quién va a ser protegido. Pero también podríamos decir en cuanto a la explotación, es decir, qué mecanismos yo voy a utilizar en el caso de que con la utilización de ciertas herramientas de software, etcétera, yo me vea involucrado en lo que puede ser la explotación de un derecho protegido por estos tratados internacionales o por legislación nacional. Y estoy incluso llegando a aspectos relativos a lo que puede ser el enforcement, ¿no? La observancia como tal. Ustedes van a tener una presentación al respecto sobre este tema. Entonces, sería interesante también ver cómo no solamente la creación de la obra, pero la modificación de la obra a través de mecanismos de inteligencia artificial puede estar regido también por ciertas disposiciones sui generis. Vemos que existen, digamos muy tímidamente, pero existen algunas legislaciones, como por ejemplo, si no me equivoco, la japonesa, pero un ejemplo que escuchamos muy a menudo es la de la legislación del Reino Unido también, que reconoce de alguna manera la protección de obras creadas a través de la utilización de herramientas de inteligencia artificial o por tecnología. Entonces existe allí esta inquietud a nivel internacional. Esto ha llegado aquí a nivel de la OMPI. Para aquellos, no sé si Isabela, si después nosotros podíamos compartir esta información, pero en la OMPI hemos organizado ciertos conversatorios en materia de propiedad intelectual en general, pero también a nivel de derecho a autor en específico. Y digamos, no hay ninguna iniciativa como tal, formal, de poder hacer un trabajo legislativo sobre el tema, hacer un tratado sobre el tema, pero es un tópico que se está tratando en este foro, así como se está tratando en otros foros internacionales, regionales, etc. La OMPI ha estado trabajando sobre ello, pero más que todo a nivel de foro de intercambio de información, a nivel de conversación como tal, pero a lo mejor luego de esta presentación podríamos, Isabela, compartir la información sobre
existe incluso una página que agrupa toda esta información de la recopilación de información hecha en estos conversatorios. Pero esto está allí y existe digamos, al menos el planteamiento y la reflexión está teniendo lugar. Sim, eu vou pedir para compartilharem no grupo de WhatsApp uma publicação da ONG, um estudo que foi feito sobre inteligência artificial, situação, mas eu acho que ele fala muito mais de patentes, né, Heide? Realmente, a ver, termino acá, realmente no, los conversatorios incluso han tenido, digamos, han estado estructurados de tal manera que en algún momento se ha discutido o se ha intercambiado información de manera bastante sustancial sobre temas específicos, como por ejemplo puede ser el derecho de autor. Y hay bastantes aportaciones sobre distintos temas, hay incluso resúmenes sobre las distintas discusiones en materia de derecho de autor, que apuntan un poco a lo que yo a grandes rasgos les he mencionado, pero que apuntan a aquello, de que bueno, hay algunos que se plantean debería existir una situación, una protección sui generis adicional, otros dicen, mira, la ley existe y lo que tenemos que hacer es decir, la ley existe y debe mantenerse, debe ser tecnológicamente neutral, es decir, nosotros tenemos los principios de derecho y se aplican fundamentalmente, pero si nosotros mantenemos de alguna manera ese status quo, prácticamente vamos a partir del mismo principio de que solamente en el caso de la creación, solamente la creación humana es la válida como criterio para proteger una obra que tenga suficientes características de originalidad. Yo paso ahora la palabra para Gabriela, que tenía la mano levantada. Oi, desculpa, eu não falo espanhol. Posso perguntar em português? Não, problema, sim. Parabéns pela apresentação, foi muito boa. Minha dúvida, você chegou a mencionar o artigo 11 do Tratado de Beijing. Eu entendo que, como você falou, um menu e os países eles podem escolher, e é gradativo, enfim, existem mecanismos de proteção. O que eu queria entender um pouco como que surgiu o parágrafo 1º disso, que fala justamente que os artistas eles têm esse direito exclusivo de autorizar a comunicação ao público das suas performances fixadas em obras audiovisuais, porque quando pensamos em obras audiovisuais, sabemos que tem uma gama muito ampla de artistas que participam. Então, se o país adotasse o parágrafo 1º, como define quem seriam esses artistas? Então, assim, o que a OMP pensou um pouco por trás dessa lógica? Porque, de repente, um artista faz um filme, se arrepende, fala, não quero mais que vincule em lugar nenhum. Como fica a produtora? Como que ficam os outros que participaram? Então, é uma pergunta mais nesse sentido. Obrigada. Sí, y es bien interesante tu pregunta, Gabriela, porque eres una persona joven y bueno, no, yo soy menos joven y a lo mejor he visto un poquito más del otro lado, pero estamos hablando de una persona que es prácticamente lo que me dicen en inglés digital born, ¿no? Nacida digital. Para aquellos que no nacimos digitales, es otra realidad. Hoy en día esta diferencia de poder decir, mira, prácticamente, si puedo comparar con la explotación musical, ¿no? ¿Por qué el WPBT me reconoce un derecho de remuneración y por qué el Tratado de Beijing me reconoce en principio, ¿no? Un derecho exclusivo? Y es que podríamos pensar un poco en que históricamente o antes el tipo de explotación, la manera en que se explotaban los films, las películas, no era la misma manera que se explotaba la música. La música se explotaba por la radio, ¿verdad? Escuchábamos la radio, etcétera. Las películas se veían en la televisión, pero mucho más tarde, ¿no? Las veíamos primero en el cine, ¿ok? Pero hoy en día la tecnología digital ha acercado esa explotación. Y hoy en día tenemos algo que se llama el streaming. Y a mí me da igual escuchar música por Spotify, es de alguna manera, el mismo tipo de consumo, o ver una película en Netflix, por ejemplo, en Amazon Prime, ¿ok? O sea, la tecnología prácticamente ha cerrado esa gran diferencia que existía entre la manera en que explotábamos la música y la manera que
veíamos o teníamos acceso a películas, a films, a producciones, a programas audiovisuales. Hoy en día esa no es la realidad y de alguna manera esto obedece a este planteamiento que tú te haces, Gabriela. ¿Por qué esto? Fundamentalmente este tratado se empezó a negociar en el año 90, bueno, realmente fue mucho antes, comenzó a negociarse en el tratado, durante los tratados de Internet. En toda esta negociación de los años 90 se venía pensando qué vamos a hacer con el tema audiovisual, pero al final, en el año 96, cuando se sancionan, se adoptan los dos tratados, en el caso de los derechos conexos, WPPT, se dice, mira, vamos a hacer algo, Convención de Roma Plus, vamos a hacer solamente para los artistas visuales, ¿ok? Perdón, musicales. Para los artistas visuales, que están regidos un pedacito por la Convención de Roma, tenemos que trabajar un poco más, porque sí, sabemos que la Convención de Roma me dice que una vez que el artista visual, el actor, da una autorización para ser filmado, pierde ya todos los derechos. O sea, ya desde el punto de vista histórico también esta es una realidad triste, pero existe, y se dejó de lado este tratamiento, pero ya viene, digamos, con un bagaje histórico, con una carga histórica, este tratado. Fue muy controvertida la negociación de esta explotación de la comunicación al público y la radiodifusión, por estas razones que yo te menciono, Gabriela. La explotación en aquel momento era de otro tipo, era totalmente distinta a la masiva que hoy tenemos gracias a la tecnología digital. De modo que, por ser tan controvertido y también por tener esta diferencia de tradiciones, te mencionaba lo de la tradición continental, civil, en Francia, por ejemplo, en Europa, en general, el artista tiene, el director, no solamente el artista audiovisual, el actor, la actriz, el director, el escritor del guión, tienen su estatus. En la tradición, por ejemplo, americana, en Estados Unidos, la legislación estadounidense, prácticamente todo está en manos del productor. Y tiene su sentido porque, bueno, con esto, digamos, tienes agrupas unos derechos y tienes un poder para poder explotar posteriormente, facilitar la explotación de la producción audiovisual. Obviamente, en el caso de la tradición continental, se espera también que pueda facilitarte una explotación, pero digamos la aproximación es totalmente distinta. De modo que algunos países se abocaban a lo que puede ser el reconocimiento de ese derecho exclusivo, que al final lo vamos a escuchar después de algunos de los palestrantes, de algunos de los oradores que vienen después. Para algunos, ese derecho exclusivo, aun y cuando suena muy de gran talante, es decir, autorizar o prohibir yo como artista, como actor o actriz o artista audiovisual, puedo autorizar o prohibir, ¿verdad? Pero al final, si firmas un contrato y le cedes todos los derechos al productor, te quedas simplemente con cero, es decir, te dan una remuneración a cambio, pero ya te deshiciste de este derecho. En cambio, el derecho de remuneración también tiene su atractivo. De allí que algunos países y sobre todo gremios y representantes de gestión colectiva, insistían en que se reconociera también un derecho de remuneración. Que simplemente esta negociación no llegó a buen puerto, de alguna manera, o sea, no se estableció un derecho de remuneración de manera obligatoria, sino opcional, quedó en ese menú, pero bien, al menos, digamos, no desapareció, porque hubiera podido decirse simplemente es un derecho exclusivo y punto final. Hoy en día al menos existe esa posibilidad de poder establecer ese derecho de remuneración. Que al final ya les digo, cuando los países depositan, o al menos de los 42 países que han venido, la gran mayoría se ha quedado callada, es decir, depositan y no dicen nada al respecto, no hacen ninguna reserva. El derecho es un derecho exclusivo y toca entonces a lo mejor trabajar mucho, y esta es una de las estrategias que vemos, que los artistas se organizan para poder trabajar en función, utilizar la gestión colectiva como una herramienta específica para poder hacer cristalizar ese derecho de manera efectiva, es decir, a través de una remuneración, como el ejemplo que les acabo de mencionar de Chile. Y creo que es un poco el ejemplo de que vamos a ver, que vamos a escuchar en Brasil, al menos a futuro también.
Obrigada. Gracias, Heidi. Yo creo que no tendremos mucho más tiempo para las próximas preguntas, así que le pediría a Cirlei que nos mandara por escrito e as outras perguntas do chat, e a gente vai mandar por escrito para a Heidi, e a Heidi vai responder e a gente distribui entre vocês na plataforma do Seduc. Isabela, você tem a Oi, minha Heidi. apresentação? Agora você pode distribuir. A apresentação vai para a plataforma. As aulas estão sendo gravadas também, então vai ter a gravação das aulas e a apresentação na plataforma dos alunos ali no Seduc. É possível que ela até já esteja disponibilizada, que o pessoal aqui é muito rápido. Mas então vamos fazer um intervalo um pouquinho mais curto, porque o Oscar já chegou. Pode ser até as 10h50 e a gente começa? Tá? Muito obrigada, Heidi, como sempre. Obrigada para você, Isabela. Sim, boa sorte. Obrigada. Tchau. Até o próximo. Tchau.